nosotros en la práctica médica no utilizamos mucho a los eritrocitos, sino más utilizamos a la molécula que está en su interior, que finalmente es la razón de ser del eritrocito, porque la función del eritrocito es transportar a la hemoglobina, que a su vez es la que transporta el oxígeno. Entonces, por eso es que en términos prácticos nosotros en anemia utilizamos los valores de hemoglobina. Pero, repito, otra vez, en realidad anemia es la caída de los niveles de eritrocito. ¿Ya? Y ahí les he puesto, miren ustedes, los valores normales de tanto en el varón como en la mujer. Si ustedes se dan cuenta que en la mujer, sobre todo en edad fértil, el valor puede llegar a ser un poco menos comparado al del varón, porque la mujer en edad fértil tiene pérdidas mensuales que son normales, que están básicamente a cargo de la menstruación, ¿no? ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es cuánto de porcentaje de toda la sangre representa a los eritrocitos. Y este inclusive les cuento que es una forma muy práctica de medir cuando uno, por ejemplo, no tiene laboratorio. Por ejemplo, vamos a ver, vas a tu cerro, te mandan ahí al cerrito, ahí la última punta del cerro, o te mandan al último valle del Guayaga, ¿no? Ya se mandan al último valle del Guayaga ahí. ¿A qué laboratorio vas a ir? A ver, anda, sácate una hemoglobina. A ver, ahí, donde ni luz hay. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Bastante hemoglobina te van a ir a sacar. Entonces, ¿qué hacen? Ahí, por ejemplo, yo les comento, ¿no? Yo hice en la selva, hice yo. Cuando no había, ¿qué hacíamos? Agarraba un capilar pequeño, y ese capilar pequeño, ¿no? Se agarraba una gota de sangre y se iba a pasar por ahí, por el capilar. Entonces uno agarra el capilar, dejas que pase más o menos unos 5 a 10 minutos, más o menos, y vas a ver cómo automáticamente los factores de la coagulación hacen su trabajo, y todo lo que es plaqueta se va por encima, lo que se va una parte roja por abajo, y queda por arriba todo un agua media sobrenadante amarilla. ¿Qué cosa es el agua sobrenadante amarilla? Plasma. El plasma, correcto, ¿no? Y lo que queda abajo es eritrocitos. Si ustedes agarran y miran el capilar, se van a dar cuenta que menos del 50%, 40-45% de la longitud del capilar es esa masa eritrocitaria. Y ahí viene el hematocrito. Esa es una forma de poder medirlo, ¿no? Muy bien. Listo. Recuento de glóbulos rojos, y hay otros parámetros que se utilizan para medir en el glóbulo rojo. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio. ¿Qué significa el volumen corpuscular medio? Yo agarro una muestra de sangre, la miro al microscopio, y mediante herramientas del microscopio comienzo a medir cuánto es el volumen aproximado de cada uno de los eritrocitos que estoy mirando. De cada uno de esos agarro y creo un promedio. Ese promedio se llama volumen corpuscular medio. ¿Qué es lo que me refleja el volumen corpuscular medio? Más o menos cuánto es el volumen de promedio de todos mis eritrocitos. Se mide en femtolitros y está oscilando entre los 82 a 98 femtolitros. Luego está la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Cuánto de hemoglobina hay en el interior del eritrocito? En cada eritrocito promedio de todos ellos, ¿no? Y el recuento de reticulocitos. Este recuento de reticulocitos es cuántos reticulocitos hay. Si ustedes recuerdan, en la maduración del eritrocito existe una forma previa antes de salir de la médula ósea al plasma, que se llama el reticulocito. Reticulocito es una célula que habitualmente suele ser algo nucleada, tiene algo de restos nucleares, es una célula grandota, ¿no? Por eso es que suele tener un tamaño mucho mayor al del glóbulo rojo, ¿no? Y lo puedo tener yo en la periferia, en la sangre periférica, sí, pero en una pequeña cantidad, usualmente menos del 5%. Es muy frecuente, pero tenerlo en menos del 5%. ¿No? Si yo lo tengo muy elevado, significa que probablemente estoy con un proceso anémico, porque cuando la médula ósea ve que le falta hemoglobina y eritrocitos, comienza a mandar a los inmaduros, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, miren, aquí hay como 3 gráficos que diferencian a la anemia. Entonces, hay diversas formas de clasificarlo. Uno lo puede clasificar de acuerdo al primero de la primera de las variables, que es el BCM, que es el volumen corpuscular medio, de acuerdo al tamaño del eritrocito. Otra forma de, este es acá, ¿no? Y hay otra forma de
poder diferenciar las anemias, que son de acuerdo a la capacidad de producción del eritrocito. Si la capacidad de producción del eritrocito está comprometida, entonces se llama anemias arregenerativas. El principal problema es que no puedo regenerar adecuadamente el eritrocito. Si tengo una anemia donde la capacidad de producción está bien, se llama anemias regenerativas. Yo puedo generar nuevos eritrocitos. Pero vamos a la primera clasificación. Vamos a la clasificación de acuerdo al volumen corpuscular medio. De acuerdo al volumen corpuscular medio, el eritrocito puede ser, la anemia puede ser microcítica si los eritrocitos tienen un tamaño menor a los 80 femtolitros, o sea, un BCM menos de 80 femtolitros, o normocítica si tiene entre 80 a 100, o macrocítica si tiene más de 100 femtolitros. O sea, puedo tener una anemia con glóbulos rojos grandotes, ¿no? Muy bien. Y en cada una existen diferentes causas, ¿no? De acuerdo a ello, vamos a pedir que podemos pedir ferritina. Estas variables ya las vamos a leer más adelante para que lo entiendan mejor. Y dentro de las normocíticas también hay otras causas y las macrocíticas también. Vamos a verlo uno por uno, tranquilos. Miren, acá está otro cuadro que habla también de las causas de cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a hablar primero de las anemias, estas no regenerativas, no al último. Ya, muy bien. Vamos a hablar primero de las anemias microcíticas. Generalmente las causas de anemias microcíticas son las mismas que las anemias normocíticas, casi siempre, ¿ya? Entonces, miren, en la anemia microcítica yo tengo una anemia donde se caracteriza por la reducción de glóbulos rojos, pero esos glóbulos rojos son pequeños, tienen menos de 80 femtolitros de BCM. Dentro de las causas existen dos causas a su vez, que son las hereditarias y las adquiridas. Las hereditarias es cuando yo tengo una alteración congénita que hace que el eritrocito sea más pequeño y por lo tanto factible de morir. Ahí tenemos a su vez dos tipos de trastornos hereditarios más frecuentes, que son las anemias por la talasemia. ¿Qué cosas son las talasemias? Es una alteración congénita de la formación de la hemoglobina. Si tú recuerdas, la hemoglobina está formada por 4 cadenas de globulina que se unen a 4 grupos N, que a su vez se unen al hierro, el cual se une al oxígeno. Por lo tanto, para crear hemoglobina necesito 4 cadenas de globulinas. El grupo M, el hierro, para que se una al oxígeno. Su objetivo final de esta molécula es yo poder, a través del hierro, captar el oxígeno. Es su función, su chamba. Para eso está. ¿De dónde obtengo las globulinas? De crear proteínas. O sea, si no tengo proteínas, ¿puedo crear globulinas? No. ¿Por qué entonces tengo desnutrición y anemia? Porque si no como proteínas, no puedo crear globulinas. Si no creo globulinas, no creo anemia. Por eso hay anemia por desnutrición. ¿Qué más? El grupo M. ¿De dónde viene el grupo M? ¿Te acuerdas? Un grupo tetrapirrólico formado por varias cadenas, ¿no? Cuya función principal es unirse al hierro. Muy bien. Listo. Entonces, nosotros tenemos alteraciones congénitas de la formación de la hemoglobina. ¿Cuál es la alteración congénita producto de una alteración de esos componentes de la hemoglobina? Que estas cadenas no se creen bien, que se creen cadenas alteradas. A eso, chicos, se le llama las talasemias. Como yo tengo que la hemoglobina está formada por cadenas alfa y cadenas beta, entonces habrá una talasemia alfa y una talasemia beta. La talasemia alfa será una talasemia donde yo tenga una globulina alterada de las que son alfa y de las beta, ¿no? En el caso de la beta talasemia. Muy bien. Listo. Y las más raras, miren, ahí hay más raras, pueden haber las anemias sideroblásticas ligadas al X, las talasemias variantes de la HE, esas son rarísimas, hipotransferrinemia, aceruloplasminemia, estas son rarísimas, ya son solo para que las conozcan nomás. Pero las más frecuentes de las anemias congénitas son las talasemias. ¿Ya? Seguimos. Las adquiridas. Dentro de las adquiridas, chicos, existen varios tipos de anemias y ahí tenemos básicamente a la deficiencia de hierro, a
¿Qué otras anemias tenemos aquí? A las anemias autoinmunes también tenemos, ¿no? Acá. Eso vamos a hablarlo más adelante. Otras causas raras de anemia microcítica, miren, ¿no? Por ejemplo, intoxicación por plomo, intoxicación por metales, intoxicación por zinc, el alcohol y algunas drogas pueden producir también anemia. ¿Cuáles nos vamos a enfocar ahora? En la más frecuente de todas las anemias que van a ver en toda su vida, que es la anemia por déficit de hierro. Pero para eso, primero hay que recordar morfo otra vez. Y para recordar morfo, vamos a hablar de la hemoglobina. Porque nos hemos dicho que la hemoglobina está formada por las cadenas globulina, requiere de proteína, el grupo hemo, el grupo tetrapirrólico formado. A propósito, el grupo hemo, ¿cuál es el metabolito del grupo hemo? Cuando ya nosotros tenemos un grupo hemo que no necesitamos, ¿qué hace el cuerpo? ¿En qué lo convierte? ¿Ah? A ver, ¿te acuerdas? A ver. Chapín, para el que se acuerde. En bilirrubina, pues chicos, es la bilirrubina. La bilirrubina es el producto metabólico del grupo hemo. La bilirrubina es el metabolito final del grupo hemo cuando ya no lo necesitamos, ¿no? Bien. Listo. Entonces vamos a ver. Recordemos. Y el hierro, ¿no? Hemos dicho que también se necesita hierro. Ok. ¿Y dónde están nuestras reservas de hierro? Bueno, doctor, el hierro, que podemos tener entre 4 a 5 gramos en el cuerpo, el 65% está formando hemoglobina. Entonces, de todo nuestro hierro, más de la mitad está en forma de hemoglobina. Por eso es que es lógico entender que si me falta hierro, probablemente una de las manifestaciones va a ser la anemia. Muy bien. Otra forma, la mioglobina. ¿Dónde estaba la mioglobina? ¿Te acuerdas? Mioglobina, ¿dónde viene mio? Músculo. La mioglobina está en el músculo. Es la forma de transportar oxígeno del músculo. ¿Ya? Muy bien. Y el 1% en compuestos tipo hemo, citocromos, A, B, son enzimas que habitualmente se utilizan, ¿no? Muy bien. Y 0.1 unido a transferrina. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos en la sangre hierro que está o bien libre o bien unido a la hemoglobina. Cuando está libre, no está libre en propia ciencia cierta, sino que está unido a un transportador. Ese transportador se llama la transferrina. Muy bien. 15 a 30%, ¿dónde está? Está en el retículo, en el sistema retículo endoplásmico. O sea, ¿quién es el res? El macrófago, muy bien. Las células monocitos macrófagos, ¿no? Sobre todo los macrófagos. Y sobre todo en el parénquima hepático. ¿Ya? Entonces, parénquima hepático y res representan entre el 15 al 30%. Como en la nuez, yo tengo ingresos de hierro, ¿no? Y de esos ingresos de hierro, yo tengo, a ver dónde está, a ver, tengo una cantidad de hemoglobina determinada, los eritrocitos que se pueden llegar a perder en sangre, ¿no? Y de este hierro, miren ustedes, cuando la hemoglobina ya no se requiere, porque ya tuvo su tiempo de vida media, ya llegamos a los 120 días del eritrocito, tenemos que ir, ¿a dónde viajamos? Al sistema monocito macrófago. En el sistema monocito macrófago es engullido el eritrocito. ¿Y qué hace el hierro del macrófago? Hemos dicho que el 30% está en forma de res. O bien lo transforma a hierro libre y lo regresa a la sangre, o bien lo conserva y lo almacena, o finalmente, sobre todo si este hierro ya cumplió su ciclo, lo excreta. ¿Cómo lo forma? Lo excreta básicamente en forma de bilirrubina, el grupo hemo, ¿no? ¿Por qué? Porque con el grupo hemo se va una cantidad de hierro, ya la bilirrubina. Muy bien, el hierro libre pasa ¿a dónde? A los tejidos y puede almacenarse en los tejidos, en el grupo res, en forma sobre todo de ferritina. Entonces la forma de almacén del hierro es la ferritina. Ojo, no es la principal, porque la principal es en hemoglobina. Es la forma en la que está prácticamente. Pero de ese 30% que está más o menos unidos a los tejidos, en el res y en el parénquima hepático, la principal forma en la que está almacenada es la ferritina. Cuando yo tengo un exceso de cantidad de hierro muy exagerada,
la ferritina se satura y ya no puede contener todo el hierro. O sea, eso pasa solo en circunstancias patológicas. Cuando eso sucede, yo tengo que encontrar otra forma de almacenaje. Y esa otra forma de almacenaje se llama la hemosiderina. La hemosiderina habitualmente está igual en el res y sobre todo en el parénquima hepático. Pero repito, la hemosiderina solo es cuando las cantidades de hierro son muy exageradamente altas. Por eso generalmente la vamos a encontrar en enfermedades como la hemocromatosis, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar los gránulos de hemosiderina. ¿Ya? Entonces, acuérdense, la ferritina es la principal forma de almacenaje. Por eso es el que me da las reservas de hierro, la ferritina. Muy bien. Este hierro se va a formar grupo M o a enzimas y el hierro luego tiene que bajar a la sangre. Y para bajar en la sangre no va solo, tiene que ir acompañado de su carrito. ¿Quién es su carrito? La transferrina. La transferrina es el carrito del hierro, no viaja solo. ¿Ya? Y luego lo llevan para formar más hemoglobina. Entonces acuérdense, la transferrina es el carrito que lo lleva por el plasma. La ferritina es la forma en la que nosotros lo almacenamos. La hemoglobina es la fuente principal de hierro, ¿no? La fuente principal de hierro. Y la hemosiderina solo es una forma de almacenaje cuando las cantidades de hierro son muy excesivas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo hierro? ¿Por qué puedo perder hierro, doctor? Bueno, pueden ser por varias causas y dentro de estas causas puede ser por pérdidas sanguíneas, ¿no? Cualquier pérdida sanguínea va a producir pérdida de hierro. ¿Cómo, doctor? Pues que claro, si yo tengo, por ejemplo, pérdidas de glóbulos rojos todos los días, entonces con ello no solo se me está yendo los glóbulos rojos, me está yendo también el hierro. Eso es una anemia ferropénica. Por ejemplo, un sangrado digestivo, ya sea muy evidente con sangre roja o sangrados microscópicos. O sea, yo veo las heces están normal, aparentemente en color, no hay nada, no hay sangre, no está negra, pero sin embargo yo puedo ver, si yo lo veo en el microscopio voy a agarrar y voy a ver glóbulos rojos, se llaman pérdidas microscópicas, ya se llaman sangrados microscópicos. Por ejemplo, ¿quiénes lo provocan? El cáncer de colon, el cáncer de estómago, pueden provocar anemias microhemorrágicas pequeñitas, no te vas a dar cuenta y el paciente tiene anemia. ¿Y por qué tiene anemia? ¿Por qué está perdiendo si come? Es porque tiene sangrado microscópico. Por eso una de las cosas que nosotros evaluamos en el paciente que tiene anemia de crónica de causa no aparente es la neoplasia, porque a veces esa puede ser la causa de la pérdida de sangre. O puede ser masiva, ¿no? Una gingivorragia o un sangrado ginecorrágico, ¿no? O ya eso es más raro, no exceso de donación, peor, más raro en este país. Exceso de donación es algo rarísimo acá. Donación en general es algo raro. Ya, entonces, muy bien. Ya, disminución de la absorción, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se disminuye la absorción del hierro? En la enfermedad celíaca, la ingesta de plantas que son quelantes del hierro. ¿Qué significa quelante del hierro? Que agarra el hierro, lo secuestra para que no lo puedas absorber por el intestino delgado y al no poder absorberlo, lo defecas. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo? La xanina, la fenicolina, la fitatus, ¿no? Que son básicamente el exceso de algunas plantas rojas, plantas verdes. Resecciones quirúrgicas, sobre todo del duodeno, del yeyuno. ¿Por qué? Porque en esas zonas es donde está la mayor cantidad de transportadores del hierro del enterocito. Entonces, si tú le extraes la porción que resuelve la mayor proporción de hierro, es lógico que tenga mayor riesgo de anemia. Y pH aumentado, ¿no? Por ejemplo, antiácidos, acloribia, ¿no? El uso de inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, que a veces tomamos hasta por las puras, ¿ya? Ese altera el pH del ambiente del intestino, lo que hace que disminuya la absorción de hierro. Aumento de necesidades de hierro. ¿Quiénes pueden mantener aumento de necesidades de hierro? Por ejemplo, el embarazo. Porque en el embarazo la mujer crea hemoglobina no solo para ella. De hecho, el cuerpo, miren cuán sabio es el cuerpo siempre va a preferir al nuevo ser antes que la misma mujer. Por eso la mujer puede no tener una comida muy eficiente, pero el feto al último recién es el que se va a ver comprometido, porque él va a agarrar todo lo poco que pueda comer la mujer, se lo va a llevar al feto, al nuevo ser. Entonces, por eso es que las reservas de hierro tienen que ser adecuadas, si no durante el embarazo la mujer va a hacer anemia. ¿Ya? Muy bien, ¿quién más? La lactancia. ¿Por qué la lactancia? Porque a través de la lactancia materna, la mujer le está dando hierro al niño, al pequeño.
porque ella es la principal fuente del hierro durante los primeros 6 meses de vida, ¿no? Y el crecimiento rápido, porque el crecimiento rápido aumenta las proporciones de hemoglobina en el cuerpo, por lo tanto los requerimientos son mayores, por eso el niño tiene que comer más hierro. Y menor consumo de hierro, las dietas vegetarianas o dietas veganas. Ojo, no quiere decir que no tenga hierro, sino que el hierro de origen vegetal es menos absorbible que el hierro de origen animal. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Qué provocan ello? Bueno, provoca alteraciones en el sistema nervioso central, básicamente porque actúan a nivel de la corteza prefrontal, y algunos pacientes pueden tener algo que se llama la pica. ¿Qué cosa es la pica? El paciente que quiere comer tierra, que quiere comer polvo, ¿no? Muy bien, increíble, pero eso es lo que provoca a veces el hierro. Raro, ¿eh? Pero a veces puede provocar, se llama pica. ¿Qué más? Como yo tengo menos reserva de hierro, tengo menos molécula, que es la molécula de reserva de hierro. ¿Cuál era la molécula de reserva del hierro? ¿Cuál era? ¿La hemoglobina? No. Ferritina. La ferritina. Por eso el paciente con anemia ferropénica tiene niveles bajos de ferritina. Muy bien. Pero además, como tiene poco hierro, en el hierro nosotros tenemos dos tipos de variables. Uno que se llama el índice de saturación de transferrina y otro que se llama la capacidad total de unión del hierro a la transferrina. Esto que te han puesto acá que parece tan horrible. Ya, a ver, te explico para que entiendas. La transferrina es el carrito que lleva el hierro en plasma, ¿cierto? Ya. Ese carrito, cuando hay poco hierro, ¿cómo estarán los asientos? ¿Todos llenos o estarán un poco vacíos? Estarán un poco vacíos, ¿cierto? Habrán algunas moléculas de hierro ahí, pero no todas. Ya. El índice de saturación de transferrina es cuánto es el porcentaje que está lleno de hierro esa transferrina. Entonces te pregunto, si te falta hierro, ¿cómo estará el índice de saturación? ¿Bajo o alto? Bajo. El índice de capacidad total de unión del hierro a la transferrina es lo contrario. ¿Cuánto porcentaje tengo de asientos vacíos? Entonces, ¿cómo estará el índice de capacidad de transporte del hierro en el paciente con anemia ferropénica? ¿Alto o bajo? Alto, ¿ves? Este de acá, que te han puesto acá, el TIBC, que inclusive te lo han puesto en el primer mapa conceptual, en realidad nunca lo pedimos, pero bueno, lo siguen poniendo a veces, pero no lo pedimos. ¿Cuál es el que sí utilizamos? El índice de saturación de transferrina. Entonces, básicamente nosotros hacemos diagnóstico de anemia ferropénica con dos cosas, con ferritina baja y con índice de saturación de transferrina baja. Porque los dos indican que la reserva está baja y que los carritos están vacíos. Hay que llenarlos con hierro, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Saben por qué? Porque la ferritina tiene un pequeño problema. ¿Saben cuál es el problema de la ferritina? Que es secretada por el hígado. Pero es secretada por el hígado, pero también es un reactante de fase aguda. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vas a encontrar la ferritina en una infección? Elevada, aumentada. ¿Será porque tiene un montón de hierro? No, puede ser por inflamación. Por eso es que pedimos los dos. Porque, por ejemplo, un paciente que tiene una infección le vas a encontrar ferritina alta, pero puede que tenga anemia ferropénica tranquilamente. ¿Por qué? Es porque la ferritina es un reactante de fase aguda. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Qué más produce? La palidez, la fatiga, la taquicardia. ¿Por qué provoca fatiga, taquicardia? Porque si no tienes hemoglobina en grandes cantidades, no llega oxígeno. Si no llega oxígeno, la capacidad de respuesta de los tejidos es pobre. Entonces, ¿qué hace? ¿Recuerdan? ¿Cuál era uno de los estímulos? El oxígeno bajo, aumento del lactato. El lactato le estimulaba el centro vasomotor, taquicardia, vasoconstricción, aumento de presión arterial. ¿Ves? Por eso es que el paciente con anemia tiene taquicardia, agitado, ¿no? Y cuando ya está muy baja la hemoglobina, puede estar menos de 6, tiende al sueño, ¿ya? ¿Por qué? Porque el primero que hace vasoconstricción es la corteza cerebral. Entonces la persona está que se queda dormida, ¿no? Como varios acá ahorita. Voy a empezar a pedir hemoglobinas ahorita, varios. Ya, muy bien. Esta es una enfermedad rara, es la beta-talasemia, es la talasemia más frecuente, es una alteración producto de que hay un corpúsculo de hemoglobina sintetizado de manera anómala, es una mutación en el cromosoma 11 que da una hemoglobina pues totalmente alterada, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos mediante el cual la talasemia hace anemia? Una eritropoiesis ineficaz porque provoca más apoptosis y fagocitosis. ¿Por qué? Porque estas globulinas alteradas, anómalas, que ha formado esta enfermedad congénita, favorece
la activación de algunas vías como la proteína de choque térmico, que no sé si se acuerdan ustedes de biología, era una proteína que era una de las vías que aumentaba a la apoptosis. Entonces, por eso es que no solamente tienes una hemoglobina chiquita, producto de la talasemia, porque como hay pocas globulinas, el eritrocito se hace chiquito, ¿no? Entonces, producto de eso también, miren, vive poco. ¿Por qué vive poco? Porque hace apoptosis más rápido, ¿no? Hace apoptosis más rápido. Fagocitosis, porque encima esa hemoglobina, esa globulina alterada, es presentada como antígeno al macrófago. Y el macrófago viene, ¡buah!, se lo come, entonces dura menos todavía. Hemólisis, porque causa daño a nivel de la membrana de la célula. Miren, estas son las variantes genéticas, ya, solamente para que lo revisen, no necesariamente para que se la aprendan. Y vamos a la anemia macrocítica. ¿Por qué un glóbulo rojo más bien suele ser grandote? La anemia macrocítica se da básicamente por tres cosas. Uno, porque yo tengo muchos reticulocitos. ¿Te acuerdas cómo te dije que era el reticulocito? Te dije que era grandote, que era nucleado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes por alguna causa muchos reticulocitos, recuerden que era el DCM, yo medía a cada uno de los glóbulos rojos, lo sumaba y promedio, ¿cierto? Si yo tengo muchos reticulocitos, ese promedio me va a salir más alto. Entonces, es una causa, la reticulocitosis. No la vamos a tocar, porque no es mucho, ahorita la vamos a tocar más tarde. Y esta es la que me importa, la anemia megaloblástica. Esta es prácticamente la más frecuente de las anemias megacariocíticas. La anemia megaloblástica se da porque yo tengo una alteración en la creación de DNA. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo tengo que hay DNA que me está faltando, porque yo debo recordar que el eritrocito, si bien es cierto, no tiene núcleo celular, eso es antes de que salga, eso es después de que salga al plasma, porque antes de que salga al plasma, desde la unidad formadora eritroblástica hasta el reticulocito, ¿tiene o no tiene núcleo? Tiene núcleo. Y es más, es un núcleo grandote, suele ser grande. Entonces, para su maduración requiere el DNA. Conforme el eritrocito va madurando desde la unidad formadora de eritroblastos hasta el eritrocito, el DNA va a comenzar a reabsorberse y también el tamaño. Cuando no hay mucha cantidad de DNA, el tamaño con respecto en el que se va reduciendo el eritrocito, con respecto a la cantidad de DNA que hay, van muy a dispar. Por lo tanto, yo tengo un eritrocito que no disminuye de tamaño como tiene que ser, pero tiene muy poco DNA en el medio. Entonces, como consecuencia, cuando el eritrocito sale al glóbulo rojo, al flotis de lámina al plasma, ¿no? Voy a tener un eritrocito más grande de lo que debe de ser. Entonces, acá se ve mucho mejor. Yo requiero, para que el eritrocito vaya disminuyendo de tamaño, un DNA que sea cada vez más pequeño. Pero si yo me falta DNA, entonces por lo tanto el eritrocito va a ir reduciendo de tamaño, pero de manera más lenta. Entonces, ¿qué necesito yo para la síntesis de DNA? Varias cosas, pero sobre todo dos vitaminas. El ácido fólico y la vitamina B12, porque ambas le aportan lo que es la cianocobalamina necesaria para la creación de material genético. Por lo tanto, las causas principales de anemia megaloblástica son el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico. ¿Ya? ¿Y qué condiciones pueden generar que yo no tenga vitamina B12? Por ejemplo, que tenga alimentos muy escasos en cianocobalamina, como son deficiencia de leche materna, dieta vegetariana, porque la cianocobalamina está básicamente en la dieta de índole animal. Hay también en la dieta vegana, pero en menor proporción. Muy bien. El estómago, ¿por qué? A ver, ¿recuerdan? Según yo, el sistema de deficiencia que impedía la absorción correcta de la vitamina B12. Ya. No me acuerdo exactamente. Ya, porque nosotros, ¿cómo absorbemos la vitamina B12? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Sí. El factor intrínseco. ¿Y quién se cree que el factor intrínseco? El estómago, pues, ¿no? Ahí está, el estómago, ¿no? Las células parietales. Entonces, estas células parietales secretan al factor intrínseco. El factor intrínseco es como el carrito de la cianocobalamina, porque la cianocobalamina o vitamina B12 no se puede absorber a lo largo del tubo digestivo, tiene que llegar hasta el ilio.
Y para llegar al ilium y absorberse requiere de un carro. Ese carrito es el factor intrínseco. Entonces, si yo tengo por ejemplo, anticuerpos contra el factor intrínseco, eso se llama anemia perniciosa. Yo agarro, creo anticuerpos contra el factor intrínseco. Muy raro. O, por ejemplo, agarro y le hago una gastrectomía, ¿no? Agarro y le hago una gastrectomía por un cáncer gástrico o porque quiero que baje de peso. Entonces, ya no tengo la misma cantidad de factor intrínseco. Por lo tanto, una de las cosas que va a aparecer es déficit de vitamina B12 porque no lo va a absorber. No tiene vitamina B12, no crea mucho DNA, anemia macrocítica. Pero, ¿cómo se llama la anemia por alteraciones del DNA? Megaloblástica, ¿no? Megaloblástica, muy bien. ¿No? Y así hay otro, la absorción ilial, resección ilial, que es donde se absorbe la vitamina B12, la enfermedad de Crohn, que daña el ilium, ¿no? Sobrecrecimiento bacteriano, etc. Ya alteraciones más raras, ¿no? Y esto tiene otras alteraciones clínicas, como por ejemplo la inflamación de la glotis, disminución de los ejes neuroaxiales, porque la neurona también requiere de DNA para secretarse, ¿no? Ya no lo vamos a ver ahorita mucho, porque ahorita estamos viendo el macro. Bien, vamos ahora por la anemia de enfermedades crónicas. ¿Qué significa la anemia por enfermedades crónicas? Es una anemia donde una condición de inflamación crónica permanente produce anemia. Entonces, ¿cuáles serán las causas que generen esta anemia de enfermedades crónicas? Varias, doctor. Miren, para empezar, enfermedades autoinmunes. ¿Cuál? Lupus. Pues acá está lupus otra vez. Y acá hay otra más frecuente que el lupus todavía, la artritis reumatoide, provoca anemia por enfermedades crónicas. La vasculitis, la sarcoidosis, ¿no? Enfermedad de Castleman, ¿no? La misma edad, la insuficiencia cardíaca congestiva, el EPOC, esto que veo yo, enfermedad renal crónica, ¿no? O insuficiencia renal crónica, enfermedades hematológicas, infecciones, obesidad, una gran cantidad. ¿Por qué? Porque son circunstancias en las que la inflamación está muy alta. ¿Y por qué produce, doctor, anemia, la anemia por enfermedades crónicas, anemia microcítica o a veces normocítica? Porque, miren, vamos a agarrar el ejemplo más característico, una infección crónica. Tienes una infección crónica con la presencia de un agente o germen en general que es persistente y que al ser persistente favorece la respuesta inflamatoria persistente. Miren ustedes acá, este germen va a crear algunas moléculas, ¿ya? Y esas moléculas van a inducir, miren, como los lipopolisacáridos activan a la inmunidad le presenta el antígeno al linfocito T, y la inmunidad, mediante este macrófago o monocito, crea diferentes interleuquinas. Por ejemplo, la interleuquina 6, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, el factor de necrosis tumoral se va al hígado, al riñón, estoy hablando piedras. En el riñón agarra e inhibe a la creación de eritropoyetina. O sea, agarra y le dice al riñón, aguanta, no secretes eritropoyetina, detén, stop. ¿Qué más hace el factor de necrosis tumoral? El factor de necrosis tumoral lo que hace es, se va a la médula ósea, y en la médula ósea, no encima conforme de inhibir la eritropoyetina, se va a la médula ósea y le dice a las unidades formadoras de colonias, no maduren, quédense ahí, todavía no salga la eritropoyetina. Muy bien. Se va luego también ¿a dónde? Acá, al macrófago. Y el macrófago lo que hace es, le dice, quiero que agarres y fagocites al eritrocito. Entonces agarra y trágatelo para que lo puedas degradar. ¿Ya? Muy bien. La interleuquina 1. ¿Qué hace la interleuquina 1? 1, inhibe la eritropoyesis. O sea, inhibe a que crees menos eritropoyetina. 2. ¿Qué es lo que hace? Va e inhibe también a la eritropoyesis, o sea, hace que crees menos glóbulos rojos. Y 3, y esto es muy importante, favorece a que tú te quedes con la ferritina que hay en el interior, es decir, con las reservas de hierro, pero que no las puedas sacar. O sea, comienza a sacar el macrófago, comienza a fagocitar al hierro, a reabsorberlo y mantenerlo en almacén, pero no te permite que lo utilices. O sea, de nada vale que tú lo absorbas y que lo comas si no lo puedes utilizar. La interleuquina 6, lo mismo, incrementa las reservas de ferritina. La interleuquina 10 también, mira, y hace que, por lo tanto, no todo se comienza a almacenar.
el interferón gamma, que es secretado por el linfocito T, que está activado por el monocito, por la inflamación, mira qué es lo que hace. Uno, él es el que dice, no vas a utilizar las reservas que acabas de almacenar. Interferón alfa, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6 hacen que tú almacenes el hierro en ferritina, mientras que el interferón gamma hace que tú no lo puedas sacar. Es decir, que no utilices el almacén del hierro, ¿no? Y a eso se le agrega, ¿qué más? Que la interleuquina 6 se va al hígado y en el hígado le dice crea epsidina. Y la epsidina es una proteína que, uno, evita que salga más hierro, o sea, aparte de estas interleuquinas, y dos, muy importante, se va al intestino delgado y en el intestino delgado le inhibe la absorción de hierro. Por lo tanto, tú tienes una incapacidad de absorber hierro, no incapacidad, pero disminución de la absorción de hierro y de poder utilizar tus reservas de hierro. Entonces tienes una anemia, en teoría se podría decir casi ferropénica, ¿no? ¿La obsidiana se une a la ferroportina? Ah, la ferroportina se une, ¿no? Pero eso es básicamente la forma simple de decirlo, digamos. ¿Ya? Muy bien, listo. Profesor, ¿con qué finalidad hace esa reacción del cuerpo? ¿Cómo? ¿Con qué finalidad hace esta reacción del cuerpo? Ah, ya, bueno, lo que pasa es que hay microbios o bacterias que utilizan al hierro como fuente de alimento y lo requieren para poder utilizar la creación de ATP. Entonces, normalmente el hierro en circunstancias de inflamación momentánea lo disminuyen la capacidad de liberarlo en sangre para que la bacteria no lo pueda utilizar, ¿no? Es más, antes, ahora ya no, pero antes se decía que cuando una persona está infectada no se le debe dar hierro, así tenga déficit de hierro, porque la bacteria lo puede utilizar. Hoy por hoy ese concepto ya está descartado, porque no es así, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, esa es la anemia por enfermedades crónicas, ¿no? La anemia por enfermedades crónicas. Muy bien, salud. Vamos a las anemias regenerativas. Bien, hemos dicho, las anemias también se pueden dividir de acuerdo a si son regenerativas o no regenerativas. A regenerativas, ¿quiénes son, por ejemplo? Que yo tenga un fallo de las células progenitoras. O sea, en general, todas las células de la médula ósea no respondan. Puedo tener aplasia medular, invasión de la médula, eritroblastopenia. O sea, el problema es de la médula ósea. O fallo en la proliferación. ¿Cuándo tengo una falla en la proliferación? Por ejemplo, ¿cuándo no puedo producir bien? Si yo no tengo hierro. Si yo no tengo hierro, no produzco hemoglobina. Si no produzco hemoglobina, no puedo crear más glóbulos rojos. ¿Ven? Este es un tipo de anemia regenerativa. ¿Cuál más? Procesos crónicos. Porque en los procesos crónicos, ¿qué hemos dicho que disminuye? La eritropoiesis. Entonces, por lo tanto, hay. Las talasemias, ¿por qué? Porque tengo hemoglobinas anómalas, no puedo sacar más hemoglobina al exterior. Las anemias cereroblásticas y las megaloblásticas. ¿Y cuáles son las regenerativas? Las regenerativas, chicos, es cuando yo produzco hemoglobina adecuadamente o produzco eritrocitos, pero llegan afuera y se destruyen. Eso se llama anemias regenerativas. Y ahí tengo anemia poshemorrágica si yo lo pierdo por una hemorragia. O dos, y muy importante, las anemias hemolíticas. La anemia hemolítica es una anemia donde el eritrocito sale de la médula ósea y al salir se encuentra con un factor que lo destruye. Eso es una anemia hemolítica. La anemia hemolítica hay a su vez de dos tipos, intracorpuscular y extracorpuscular. Es difícil, ¿no? Intracorpuscular es porque algo en la misma estructura de la hemoglobina del paciente hace que se destruya antes de tiempo. Y extracorpuscular es cuando un factor externo al eritrocito lo destruye. Ahorita vamos a ver un poquito de cada. Bien, esto para que recuerden, ¿no? ¿Qué necesitamos sí o sí para que pasen de la unidad formadora de colonias eritroblásticas a eritrocito? ¿Qué hemoglobina, qué hormona necesita sí o sí? Eritropoyetina. Por eso la insuficiencia renal te puede dar anemia también, porque no tienes eritropoyetina. ¿La eritropoyetina dónde se crea? En el riñón, ¿no? Bien, ahora sí, por favor, recuperen ahorita sus conciencias para la última parte, que es las anemias hemolíticas. Pero para recuperar un poquito la conciencia necesitamos recordar otra vez Morfo 2, Morfo 3 o Morfo 1, no recuerdo cuál. Ya.
aquí ya no vamos a hablar del hierro, vamos a hablar del grupo M, porque en el problema de la anemia hemolítica es que hay destrucción de la hemoglobina en el vaso sanguíneo. Y al haber una destrucción de la hemoglobina y del eritrocito en el vaso sanguíneo, se van a liberar sustancias que normalmente tienen que estar en baja concentración, porque normalmente el eritrocito no se está muriendo dentro del vaso sanguíneo, no se va a morir el eritrocito. ¿Dónde se muere el eritrocito? En el vaso, es el órgano que hace hematocateresis, ¿cierto? Entonces, en la anemia hemolítica, tú tienes que el eritrocito no llega al vaso y ya se está muriendo ya. Entonces, eso es. Muy bien, a ver. Del eritrocito yo tengo que el hierro básicamente se utiliza para crear hemoglobina. Esta hemoglobina, cuando va al macrófago, el macrófago agarra y dice, bueno, la globulina de la hemoglobina lo voy a guardar en forma de aminoácidos porque la proteína la puedo volver a necesitar. El hierro lo voy a guardar y lo voy a almacenar en forma de ferritina o lo puedo transportar a la sangre mediante la transferrina, ¿cierto? ¿Y qué hace con el grupo M? Porque el grupo M no es hierro. El hierro está unido al grupo M. ¿Qué hace el grupo M? Lo metaboliza. ¿Y cómo lo metaboliza? ¿Cuál es el metabolito? ¿Cuál es el metabolito del hierro, del grupo M? La bilirrubina. La bilirrubina. La bilirrubina es el metabolito del grupo M. Ojo, pero acá dice bilirrubina no conjugada, porque la bilirrubina llega hasta el hepatocito y el hepatocito la conjuga, le agrega lo que son aminoácidos especiales. Entonces la hemoglobina, la bilirrubina no conjugada es antes de llegar al hepatocito y después del hepatocito es la bilirrubina conjugada. Bien, igual, de la misma forma, ¿no? El hígado también hace lo mismo, el hierro lo puede utilizar, el hemo lo que hace es transportarlo en forma de bilirrubina y lo puede conjugar. Bien. Esta bilirrubina, a su vez, viene del hepatocito y se libera ¿con quién? Con la bilis. La bilis es ácidos biliares, más bilirrubina, más otras cosas más como colesterol, electrolitos, agua, etc. ¿Cierto? Entonces, esa bilis que viene con bilirrubina termina a nivel del duodeno y en el duodeno la bilirrubina se transforma en coprobilinógeno, gracias a la acción de las bacterias del colon. Y es lo que le da ese color característico amarillento a las heces, ¿no? Sin embargo, la bilirrubina, una pequeña cantidad puede terminar en sangre. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que llega una hemoglobina, un eritrocito, y se encuentra con un trombo chiquitito, se estrella, ¡pah!, se rompe, hace hemólisis. Entonces, como la hemoglobina se liberó, porque sale del eritrocito, ese grupo M que ha salido no puede andar solo, porque no es hidrosoluble, tiene que andar con un transporte. ¿Quién es el transporte, el carrito que lleva el grupo M? ¿Cómo se llama? La aptoglobina. Entonces, de los eritrocitos que por ahí estallen antes de tiempo, ¿ya? Los pocos que haya, la hemoglobina que se queda libre se transporta la aptoglobina. La aptoglobina lo que hace es agarra y se la lleva al riñón y lo poco de hemoglobina que esté en sangre, de M que esté en sangre, ¿no? El grupo hemo, lo va a liberar en forma de urobilinógeno, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Más o menos están durmiendo, pero ya. ¿Entendido hasta acá o no, chicos? ¿Sí? Ya, vamos ahora a las anemias hemolíticas. Entonces, las anemias hemolíticas tenemos dos formas. Las de causas inmunológicas y de causas no inmunológicas. Las causas inmunológicas están, la más conocida que es la anemia hemolítica autoinmune, que en realidad su nombre se llama anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Y se llama así anticuerpos calientes, ¿por qué? Porque son anticuerpos que funcionan con temperatura normal habitual, a los 37 grados, 37,5. Hay anticuerpos contra el eritrocito que para poder actuar sobre ellos requieren que estés en temperatura fría. Esa se llama, también son un tipo de anemia hemolítica, solamente que como requieren temperaturas frías se llaman enfermedad por aglutininas frías. Rarísimo. Esto es lo más frecuente, es lo que conocemos como anemia hemolítica autoinmune. Les doy un ejemplo. Hay
hay una enfermedad autoinmune que ustedes vieron que también puede cruzar con anemia hemolítica. ¿Se acuerdan cuál era? SAF. Ah, el SAF, no. ¿Cuál? La que repetimos a cada rato. Lupus. El lupus, Ah. el lupus. ¿Se acuerdan que el lupus puede producir hemólisis también? Por anticuerpos ya. Ese tipo de anemia que produce es anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Se llama así porque, te repito, no es porque requiera que te estés volando en fiebre, sino es porque simplemente actúa con la temperatura normal, habitual del cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Y las causas no inmunes. A ver, tenemos dos tipos, las hereditarias y las adquiridas. ¿Cuáles son las hereditarias? En las que el cuerpo crea un eritrocito anómalo, ya sea en forma o tiene metabolitos que lo matan antes de tiempo. Sale a la sangre y se muere. Por ejemplo, deficiencias enzimáticas, hemoglobinopatía, o sea que la hemoglobina salga rara, por ejemplo, la drepanocitosis, las talasemias, ¿no? Pirena es una de ellas, las hemoglobinas inestables, esas son raras, ¿no? Defectos de membrana, esferocitosis, eritrocitosis, son enfermedades rarísimas. De las enfermedades comunes, ¿cuáles son? Las adquiridas. Y aquí sí tenemos enfermedades donde se destruyen antes de tiempo. Por ejemplo, la enfermedad hepática, ¿ya? El hiperesplenismo, infecciones, ahí de la más conocida, la que tenemos en el Perú. La malaria, el parásito ingresa dentro del eritrocito, se reproduce, hace que estalle, ¡pah! Y tienes hemólisis. Agentes oxidantes, cobre, etcétera, toxinas, por ejemplo la toxina por serpientes, por arácnidos algunos, ¿no? Soluciones hipotónicas, o sea que tengan mucha concentración, o lisis mecánica, lo que te dije, ¿no? Dispositivos cardíacos. ¿Te acuerdas que te dije de la válvula, ¿no? Que hacen y rompen al eritrocito antes de tiempo. Muy bien. Entonces, todo eso provoca lo que son las anemias hemolíticas en general, ¿no? En general, una anemia hemolítica, entonces, ¿de qué se caracteriza? Uno, como es una anemia regenerativa, porque la médula ósea regenera, normalmente está regenerando bien, el problema es que llega y en la sangre se le mueren. Entonces, como se le mueren en la sangre y tiene menos hemoglobina, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace la médula ósea? Dice, no, uy, tengo que botar, no importa, a los inmaduros. ¿Quiénes son los inmaduros? Los que están atrás del eritrocito. ¿Quién está atrás del eritrocito? El reticulocito. Por eso, una característica de la anemia hemolítica es la reticulocitosis, el más del 10% de leucocitos en sangre. ¿Eso qué está implicando? Que yo tengo un factor que está haciendo que los eritrocitos se mueran y que ante eso mi médula ósea está respondiendo con mandar a los inmaduros. Otra cosa, como se muere el glóbulo rojo y libera sus componentes en la sangre, adentro del eritrocito, ¿qué cosa? Hay una enzima que sirve para depurar el lactato. ¿Cómo se llama? En casi todas las células hay. Lactato deshidrogenasa. Entonces, una característica importante de la anemia hemolítica es la lactato deshidrogenasa aumentada. Porque esa enzima normalmente solo hay adentro de la célula, pero como acá yo tengo que los glóbulos rojos están estallando, la cantidad de esa enzima aumenta. Como tengo mucho grupo M que está libre, el carrito que debe llevar al M se me agota, porque normalmente yo tengo un grupo M libre, doctor, sí, pero una muy pequeña cantidad, hemos dicho. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mucho grupo M que se está liberando producto de que se están rompiendo los glóbulos rojos? ¿La hemoglobina está baja o está alta? Está baja, pues, porque el carrito está consumido, todo se está yendo a tratar de transportar al grupo M, ¿no? Y finalmente, a veces, ¿no? Ese grupo M que se libera, el macrófago llega, lo fagocita y lo transforma en su metabolito. ¿Cuál es? Bilirrubina. Pero la bilirrubina antes de llegar al hepatocito, ¿cómo se llama? Indirecta o no conjugada. Ahora, eso es algo ya al último, al final, para que yo tengo bilirrubina indirecta aumentada, hemos dicho que tengo que tener un grupo en que se libera y encima el hepatocito tiene que fagocitarlo y convertirlo en bilirrubina, ¿no? Entonces tiene que haber pasado mucho tiempo o la cantidad de hemólisis debe ser tanta que te comienzo a acumular esos metabolitos en exceso, ¿no? Muy bien, por eso cuando yo tengo bilirrubina directa aumentada, mucha cantidad en sangre, ¿cómo se ve? Las escleras amarillas, ¿no? Porque la bilirrubina tiene ese pigmento amarillo. Por eso la hemólisis puede provocar ictericia, eso se llama, ¿no? Ictericia. Muy bien, estos son para que simplemente lo vean, ¿no?
Y la drepanocitosis, que es una alteración de la formación de la hemoglobina. Es un tipo de anemia congénita muy rara, pero que puede darse básicamente porque los eritrocitos se forman en forma de semiluna, ¿no? Muy bien. Listo. Paciente de 34 años que se presenta en emergencia por presentar hematoma gigante en región glútea derecha tras golpear soncha zona con la puerta de casa. Es lo mismo que hemos visto. ¿Podría resolver usted el caso puesto al inicio de la clase? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué puede tener nuestro paciente? Mira, dice, si desea evaluar la vía extrínseca de coagulación, ¿qué estaría alterado? ¿Ah? ¿Cuál parte de la vía extrínseca? ¿Cuál es, chicos? ¿El factor tisular? El factor tisular. Muy bien. Esta pregunta más, seguramente que la preguntaban para preguntar la prueba. Por ejemplo, como yo les dije, para evaluar la vía extrínseca utilizamos el INR y para evaluar la vía intrínseca utilizamos una prueba que se llama el TBTA, el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿no? Imagino que eso han querido preguntar, pero ahorita la verdad no tiene mucho sentido preguntar eso, porque si de por sí ya entiendo que es medio complicado acordarse de todo lo que hemos dicho, es peor hablar de las pruebas ahora. Muy bien, sobre todo porque ya vi que hay varias que están ahorita ya al borde del coma. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta ahí hemos quedado. No sabemos si es un hasta pronto y hasta luego.